En las frías y agitadas aguas del Mar del Norte, se forjó una sociedad de guerreros y exploradores conocidos como los vikingos. A través de las nieblas del tiempo, sus hazañas se han convertido en leyendas que han perdurado a lo largo de los siglos. Conocidos por su destreza en la navegación y su valentía en el combate, los vikingos marcaron un capítulo único en la historia de Europa medieval. Los vikingos eran descendientes de los pueblos nórdicos de Escandinavia. Su sociedad estaba organizada en clanes y tribus, gobernadas por jefes guerreros conocidos como jarls, quienes lideraban a sus hombres en incursiones y expediciones. Estos líderes no solo eran hábiles en la guerra, sino que también tenían influencia política y social sobre sus comunidades. Además, los vikingos valoraban la habilidad en la navegación y la exploración, lo que les permitió expandirse por vastas regiones de Europa, Asia y más allá. Las incursiones vikingas eran expediciones planificadas con meticulosidad, con objetivos que iban desde la obtención de riquezas hasta la expansión territorial. Los vikingos atacaron ciudades costeras, monasterios y pueblos indefensos, dejando un rastro de destrucción a su paso. Sin embargo, no todas sus incursiones fueron violentas. Algunos vikingos se dedicaron al comercio pacífico, estableciendo rutas comerciales y fortaleciendo relaciones con otras culturas. El gran rey Ragnar Lodbrok, cuyo nombre significa pantalones peludos, es uno de los vikingos más legendarios de todos los tiempos. Se le atribuyen numerosas hazañas, incluida la incursión en las costas de Inglaterra y Francia, así como la conquista de Dinamarca y Suecia. Su figura ha sido inmortalizada en canciones, poemas y sagas épicas que han perdurado a lo largo de los siglos. Además de sus proezas militares, Ragnar también fue un líder visionario y un estratega excepcional, capaz de unir a su pueblo en momentos de crisis. El martillo de Thor, conocido como Mjolnir, era el arma más poderosa de los dioses vikingos. Según la leyenda, solo Thor, el dios del trueno, podía empuñarlo, y con él podía controlar el clima y derrotar a sus enemigos. Mjolnir era un símbolo de fuerza y protección para los vikingos, quienes lo llevaban consigo en amuletos y joyas. Además de su poderío militar, el culto a Thor era una parte fundamental de la religión y la mitología vikinga, representando la fuerza, la justicia y la protección. La cosmología vikinga era compleja y rica en simbolismo. Creían en la existencia de 9 mundos interconectados, cada uno habitado por diferentes seres sobrenaturales. Estos mundos estaban conectados por el Yggdrasil, el árbol del mundo, cuyas raíces se extendían a través de los reinos de la vida y la muerte, uniendo todo en un vasto cosmos. Además de los mundos habitados por dioses y seres divinos, también creían en otros reinos, como Helheim, el mundo de los muertos, y Jotunheim, el hogar de los gigantes. Según la mitología vikinga, el mundo fue creado a partir del choque de 2 reinos opuestos, el calor de Muspelheim y el frío de Niflheim. De esta colisión surgió el gigante de hielo Ymir, cuyo cuerpo se convirtió en la tierra, el mar y el cielo. Los dioses modelaron el mundo a partir de los restos de Ymir, creando un lugar habitable para los seres mortales y divinos por igual. El Ragnarok, el crepúsculo de los dioses, era una parte fundamental de la mitología vikinga. En esta batalla final, los dioses lucharían contra los gigantes y otras fuerzas del caos, y el mundo sería consumido por el fuego y el agua. Aunque el Ragnarok significaba la destrucción del mundo conocido, también marcaba el comienzo de un nuevo ciclo de vida y muerte. Para los vikingos, la muerte en el campo de batalla era el camino hacia el Valhalla, el salón de los caídos en combate gobernado por Odín. Allí, los guerreros disfrutarían de una eternidad de gloria y festines junto a los dioses, preparándose para el Ragnarok. El honor en la muerte era una parte fundamental de la cultura vikinga, y aquellos que morían con valentía en el campo de batalla eran celebrados como héroes. Además del Valhalla, también creían en otros lugares de reposo para los muertos, como Folkvanger, el reino de Freyja, donde los guerreros valientes también podían descansar en paz. Los barcos vikingos, conocidos como drakars, eran una pieza fundamental en las incursiones y expediciones de los vikingos. Estas embarcaciones eran ágiles y resistentes, lo que les permitía navegar por mares tempestuosos y remontar ríos poco profundos. Gracias a la tecnología de construcción naval vikinga, los drakars eran capaces de alcanzar velocidades sorprendentes y llevar a los guerreros vikingos a lugares remotos y desconocidos. La religión era una parte fundamental de la vida de los vikingos,
quienes adoraban a una amplia variedad de dioses y diosas. Además de Thor, el dios del trueno, y Odín, el dios principal, los vikingos rendían culto a deidades como Freyja, la diosa del amor y la fertilidad, y Loki, el astuto dios del engaño. Estas divinidades eran adoradas en templos y santuarios, donde se realizaban sacrificios y ceremonias para obtener su favor y protección. La religión vikinga también influía en todos los aspectos de la vida cotidiana, desde la guerra hasta la agricultura, y proporcionaba un marco espiritual para entender el mundo y el lugar del individuo en él. La sociedad vikinga estaba estructurada en diferentes clases sociales, desde los guerreros y líderes militares hasta los artesanos y campesinos. Aunque los jarls y los reyes tenían un poder considerable, la sociedad vikinga valoraba la independencia y la igualdad en gran medida. Incluso las mujeres tenían un papel importante en la sociedad vikinga, participando en la vida doméstica, el comercio y, en algunos casos, en la política y la guerra. Esta estructura social flexible permitía una movilidad ascendente para aquellos con talento y ambición, y fomentaba la colaboración y la cooperación entre diferentes grupos y comunidades. Las sagas vikingas y la tradición oral. Una de las mayores contribuciones de los vikingos a la literatura mundial son las sagas, relatos épicos que narran las hazañas de héroes y heroínas vikingas. Estas historias, transmitidas de generación en generación a través de la tradición oral, capturan la esencia de la vida vikinga y ofrecen una ventana fascinante al mundo de los antiguos nórdicos. Las sagas vikingas son una fuente invaluable de conocimiento sobre la cultura, la religión y las costumbres de este pueblo legendario. Además de las sagas, los vikingos también desarrollaron otros géneros literarios, como poemas épicos y canciones, que reflejaban su historia y su identidad cultural. El legado de los vikingos en la cultura popular. A pesar de que han pasado más de 1000 años desde la desaparición de los vikingos, su legado perdura en la cultura popular de hoy en día. Desde películas y series de televisión hasta videojuegos y cómics, la imagen del vikingo ha capturado la imaginación de millones de personas en todo el mundo. El simbolismo vikingo, con sus iconos como el martillo de Thor y el drakkar, sigue siendo omnipresente en la sociedad moderna, recordándonos la duradera influencia de este pueblo legendario. Además de su presencia en los medios de entretenimiento, los vikingos también han dejado su huella en la moda, el diseño y la música, mostrando su capacidad para adaptarse y evolucionar con el tiempo.